Que el Señor les siga bendiciendo. Quien les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual en este día domingo 1 de agosto del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y de esta forma le damos inicio a esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Antes de pasar a la primera oración, saludamos a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atenas, junto a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos encargados de clase junto a sus hermosas familias y así a la iglesia en general. También un saludo a aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos. Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Amén. Continuando con esta escuela dominical, vamos a orar, pidiéndole al Señor que a cada uno de nosotros y a aquellos que se han conectado y aquellos que se van a conectar, pidiéndole al Señor que toque sus vidas, sus corazones, para que puedan poder estar en estos medios de gracia. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos concede de poder una vez más estar reunidos en estos medios de gracia, que es en donde cada uno de nosotros nos conviene estar. Usted bendiga nuestra vida, ayúdenos, Padre Celestial. Bendiga, Señor, todo lo que se va a hacer, Padre Celestial, que pueda subir como un perfume agradable delante de su presencia, especialmente lo que usted nos tiene preparado para este día. Bendíganos, Señor, y fortalécenos por intermedio de esta escuela dominical. Muchas gracias. Bendiga a aquellos que están conectados, Señor, y toca las vidas de aquellos, Padre Celestial, para que se conecten hasta estos medios de gracia, que es, como decía, a donde nosotros nos conviene estar conectados, Señor, especialmente con tu poderosa presencia. Muchas gracias, Padre. Todo esto se lo pedimos por misericordia en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos a nuestro hermano David Duarte Frede, oficial diácono de nuestra iglesia, con la palabra de Dios y la poderosa enseñanza. Dios revista de su gracia a su Hijo. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos, saludo a nuestros pastores en esta mañana, deseando que la gracia del Señor, sus misericordias que se renuevan cada día, en esta mañana también hayan sido renovadas para bendición de nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor una vez más por concedernos esta oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales. Quisiera entonces, amados hermanos, invitarle a que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 y 23. El texto central lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 31 y 32. Bien, damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, amados hermanos, una vez más, darle gracias al Señor por permitirnos estudiar y escudriñar su palabra y poder ir avanzando en el estudio de ella, avanzando también en el Evangelio de Mateo, que es sin duda alguna el propósito principal de tener nuestras escuelas dominicales es enriquecer nuestras vidas, estudiar su palabra, para así ser mejores cristianos, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El no escudriñar, el no investigar, nos hace ser ignorantes en su palabra, por lo tanto desconocer sus propósitos, su ministerio y qué es lo que Él pide, demanda de nuestras vidas, desconocer qué es lo que Él hizo para beneficio de nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad en esta mañana. Bien, vemos en este corto texto que hemos leído, solamente 2 versículos del capítulo 17, vemos la centralidad del Evangelio. Vemos en estos 2 versículos la importancia, la magnitud que tiene la obra de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en su muerte y resurrección. Y nos gozamos, nos alegramos porque Jesucristo murió, pero también nos alegramos porque Jesucristo resucitó. Y eso es motivo de gozo, y eso es motivo de esperanza para nosotros los cristianos. Como nos dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó, somos los hombres más miserables de este mundo. Pero nuestra fe y nuestra esperanza está fundada en que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos alienta a nosotros en medio de esta sociedad a seguir confiando en el Evangelio, a seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Este libro nos cuenta las cosas que ocurrieron. Este libro nos cuenta cómo fue lo que sucedió. Hombres presenciaron todo esto y escribieron esto
para que nuestra fe y nuestra esperanza esté fundada no en las cosas de los hombres, sino en lo que Dios hizo a través de su amado Hijo Jesucristo, y hombres como nosotros presenciaron y fueron privilegiados de ser testigos de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esto. Aunque tenemos 2 versículos para estudiar, sin embargo, es el meollo del Evangelio. Es central, es fundamental en el Evangelio. Jesucristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Y el precio de nuestro pecado es la muerte. Y Él pagó el precio de nuestros pecados. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que damos gracias a Él por esto. Y esta es la segunda ocasión en que Jesucristo les declara a sus discípulos que Él tenía que padecer, ser muerto y resucitar. La primera vez que lo hace en el capítulo 16, capítulo que ya estudiamos hace algunas semanas atrás, en donde Él les declara a sus discípulos abiertamente que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los escribas, de los ancianos, y ser muerto también por ellos. Pero también Él declara que también iba a resucitar, a lo cual el apóstol Pedro lo toma aparte, como vimos en esa ocasión, y le reconviene que, diciéndole que no era necesario ir a Jerusalén y pasar por este trauma tan doloroso, tan triste, como era ser escarnecido por los hombres y finalmente morir para ser sepultado. No era necesario que pasara por eso, que era preferible que evitara eso. Pero sin embargo Jesucristo, entendiendo de dónde venían estas palabras, le reprende dura y severamente, diciéndole en el capítulo 16, versículo 23, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esta fue la reprensión que Jesucristo le hizo al apóstol Pedro, porque él quería que Jesucristo no fuera a Jerusalén y pasara por esto. Pero sin embargo, Jesucristo tenía un plan trazado, un plan que él conocía y que él estaba dispuesto a cumplirlo y llevarlo a cabo hasta el final. Por amor a Dios su Padre y también por amor a nosotros sus escogidos. Y entonces entramos aquí en este pasaje bíblico, que es entonces la segunda ocasión en que Jesucristo les dice directamente a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, pero dice, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Les declara de forma abierta lo que iba a suceder, lo que iban a hacer con Él, con su persona, y quiénes iban a ser las personas que le iban a escarnecer. Su creación, lo que Él había creado, de lo cual Él tenía potestad, porque Él lo había creado. Pero sin embargo, lo que Él había creado, lo que Él había formado, en el cual Él había puesto su imagen y semejanza, esto lo iban a odiar al punto de maltratarlo, y no solamente eso, sino que también matarle, quitarle la vida. Y esto es lo que Jesucristo les declara a sus discípulos de forma abierta. ¿Y qué es lo que sucedió con sus discípulos? Nos dice en la última parte, y ellos, dice, se entristecieron en gran manera. Pero ¿por qué se entristecieron los discípulos de Jesucristo? Cuando nosotros escuchamos una enseñanza, una predicación, algún adoctrinamiento,
algo que nos es importante a nosotros, prestamos atención a aquello que nos es importante. Y pueda que esta enseñanza sea muy extensa, ocupe mucho tiempo, se hablen de muchas cosas, tenga muchos matices, pero es una enseñanza, ya sea cristiana, bíblica, que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra esperanza, pero también puede ser una enseñanza que tiene que ver con lo secular, que no tiene que ver con lo cristiano. A lo mejor los jóvenes que están estudiando en la básica, media o enseñanza universitaria, o están sacando tal vez algún posgrado, un doctorado, en fin, estén estudiando algo y están recibiendo una enseñanza. Todo lo que se les enseñe es importante. Todo lo que la persona que está por delante, el profesor, el maestro, o quien sea, el pastor, el predicador, es importante todo lo que esta persona esté enseñando a estas personas que están escuchándole. Pero sin embargo, hay cosas que son puntuales que se nos graban a nosotros. Y no porque lo demás no sea importante, no porque lo demás sea subyacente a la centralidad de lo que se está enseñando. Todo es importante, pero hay cosas que se nos quedan grabadas porque esas cosas llamaron nuestra atención y se nos quedaron grabadas. Y puede que lo demás no lo consideremos importante o se nos olvide. Y esto es lo que sucedió con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que les quedó grabado a ellos? ¿Qué fue lo que ellos consideraron importante dentro de lo que Jesucristo les enseñó? Que no fue una predicación extensa, una enseñanza extensa, como para que ellos se cansaran, como para que ellos no pudieran retener todo lo que Jesucristo les enseñó, sino que fue algo muy breve lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en ese momento. ¿Qué fue lo que les dijo? Entonces ellos en Galilea, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fue breve lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Fácil de recordar, fácil de memorizar. No fue muy extenso. Pero sin embargo, ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron solamente con una parte de lo que Jesucristo les dijo. ¿Y con qué parte se quedaron ellos? Nos dice acá: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Con eso se quedaron. Por eso que ellos se entristecieron. Por eso que en ellos entró una amargura, una tristeza. Porque se quedaron solamente con esa parte, que Él iba a ser entregado en manos de hombres y que iba a padecer y que iba a morir. Pero no lograron retener, no lograron comprender, no lograron internalizar la segunda parte de esto, que es lo más importante, que es lo que debiera haber provocado en ellos el júbilo, el gozo, la alegría, la esperanza. Y la segunda parte es: mas al tercer día resucitará. Dios nos bendiga. Podemos entender la tristeza de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos comprender por qué se pusieron tristes, pero también debe haber una reflexión en nosotros y debiéramos nosotros también internalizar esto, que Jesucristo no solamente murió, sino que Él también resucitó. Y eso es lo que el apóstol Pablo, como les decía anteriormente, es lo que les recuerda a aquellas personas a quienes les escribió, que si Jesucristo no hubiera resucitado, esta esperanza, esta fe que nosotros tenemos sería vana. Pero Jesucristo resucitó. Y por eso que esta fe y esta esperanza no es vana. Y nosotros no debemos de sentir lástima porque el mundo nos rechaza, nos desprecia, sino que Jesucristo resucitó y esto debe de provocar en nosotros un aliento, una esperanza. En San Juan, capítulo 16, Jesucristo hablándoles también a sus discípulos, advirtiéndoles también
de la separación que él iba a tener con ellos de forma momentánea, les dice en el capítulo 16, versículo 20 en adelante, le dice: de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces Jesucristo les está advirtiéndole y comprendiendo también a sus discípulos que ellos van a vivir un momento de tristeza, que van a vivir un momento de dolor, y que el mundo se va a alegrar por la tristeza de ellos, por el dolor de ellos. Pero finalmente Jesucristo termina diciéndole que esa tristeza se va a convertir en gozo. ¿Por qué se iba a convertir en gozo? Porque Él iba a resucitar. Y ya no se iban a acordar de la muerte, del sufrimiento, y ya no se iban a quedar con eso en su corazón, sino que ahora lo que iba a primar en su vida era que Jesucristo había resucitado. Y eso fue lo que los llevó a estos hombres a ser capaces de entregar su vida por causa de Jesucristo, porque fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Quisiera invitarles también a que vamos al texto central y consideremos lo que el apóstol Pedro hace en esta ocasión. Vemos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 que Dios cumple su promesa de enviar al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos, al que iba a traer gozo, convicción, fortaleza, dirección a la vida de los cristianos. Y vemos que aquí en este capítulo número 2 desciende el Espíritu Santo sobre estas personas que estaban reunidas como un número de 120 y que posteriormente fueron tratados de borrachos, de ebrios, aquellas personas porque hablaban en lenguas y hacían manifestaciones que antes no se habían visto, pero el apóstol Pedro, con la sabiduría, con la gracia, con la unción de Dios, con el Espíritu Santo gobernando ahora su vida, él entonces levanta defensa y dice, recordando lo que el rey David en el capítulo 16 de los Salmos habló sobre nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en el versículo 31, si usted quiere puede leer todo este capítulo, le recomiendo que lo haga, pero en el capítulo 2, versículo 31 en adelante, el apóstol Pedro recoge las palabras que el rey David dejara escrita en el Salmo 16, versículo 10 en adelante, y él dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vemos entonces que el apóstol Pedro recoge de la boca del rey David lo que él vio. No dice lo que él sintió o lo que él leyó, sino que el rey David vio, dice acá. Dice, viéndolo antes. El rey David vio, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces Dios, en su soberanía, permitió que el rey David viera a nuestro Señor Jesucristo sepultado, pero también resucitado, porque nos dice acá, y lo vuelvo a leer, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces el rey David presenció esto. Y dice él acá que ocurrió algo diferente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, con algo que no es normal a nivel terrenal, a nivel humano. ¿Y qué no es normal a nivel terrenal, a nivel humano? Nos dice acá, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que su alma, dice, no fue dejada en el Hades.
no fue dejada en ese lugar hasta cuando ocurra la resurrección general, del cual también nuestro Señor Jesucristo habla en San Juan capítulo 6, si es que no me equivoco. Aquí ocurre algo diferente. El alma de nuestro Señor Jesucristo no fue dejada en ese lugar, pero ocurre algo también que no es normal, que es anómalo a lo natural, de lo cual nosotros estamos acostumbrados y que sabemos que así ocurre. ¿Qué es eso? Dice que su carne no vio corrupción. Lo normal es que nuestro cuerpo vaya al cementerio dentro de un cajón. Eso es lo normal. ¿Y qué ocurre dentro de ese cajón? El cuerpo se descompone y finalmente todo termina desapareciendo. Pasan los años y finalmente no queda nada de lo que se dejó ahí. Ni siquiera los huesos terminan desapareciendo. Todo termina desapareciendo porque el hombre vuelve al polvo del cual fue tomado. Pero sin embargo, la persona de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió así. Y eso es lo que el rey David escribió. Y esas fueron las palabras que el apóstol Pedro recogió para hacer defensa de esta fe y de esta esperanza y de lo que ahí en ese momento estaba ocurriendo. Y agrega el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos fueron testigos, no solamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del padecimiento, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No solamente ellos se quedaron con eso, sino que ellos fueron testigos de la resurrección. Ellos vieron la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo y su ropaje puesto en aquella tumba. Pero no solamente eso, sino que ellos fueron testigos también durante 40 días que Jesucristo se les apareció, caminó con ellos, conversó con ellos, comió con ellos. Ellos fueron testigos de todo esto. Y es por eso y por esta causa es que ellos fueron hombres capaces de entregar sus vidas por el Evangelio, renunciar a todo lo que ellos tenían por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque fueron testigos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, Dios nos bendiga y fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza. Vamos a vivir momentos de dolor, de tristeza, que van a venir de parte de Dios a nuestras vidas. Pero son necesarias estas cosas. Es necesario, así es la escuela de Dios. Yo quisiera decir algo diferente. Quisiera decirle que no vamos a pasar enfermedades, que no vamos a pasar momentos de tristeza, de dolor, de amargura, que no vamos a vivir momentos de persecución. Pero la verdad que el Evangelio no está trazado así. El Evangelio está trazado con sufrimiento, con persecución, como lo dice la palabra. Y los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y eso puede traer tristeza a nuestras vidas. Pero esa es la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la escuela del Evangelio. Y el apóstol Pablo, escribiéndoles a los hermanos de Corinto, en la segunda epístola del apóstol Pablo, a la iglesia de Corintio, él escribe varias cartas a la iglesia de Corintio, pero nosotros solamente tenemos 2 epístolas que se pudieron encontrar y quedaron inscritas en el canon bíblico. En la primera epístola, el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corintios porque era una iglesia carnal, inmadura, y eso provocó tristeza en el dolor, en la congregación. Pero sin embargo, esa tristeza, el cual ellos experimentaron por la reprensión dura que le hizo el apóstol Pablo a esta iglesia, provocó algo en la vida de ellos. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7, capítulo 7, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es decir, esta tristeza que Dios puede provocar en nuestras vidas
por diferentes situaciones, que Él nos someta a nosotros, esa tristeza finalmente dice que produce arrepentimiento. Y siempre va a ser necesario el arrepentimiento en nuestras vidas. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque esa tristeza que ellos sienten, que experimentan, no los lleva al arrepentimiento, no los lleva a pedir perdón. Pero sin embargo, en nosotros como cristianos, cuando cometemos un pecado, ese pecado al cual estamos expuestos, que somos hombres pecadores, pero ya no nos deleitamos en el pecado, ya no disfrutamos el pecado como era antes de conocer a Cristo, que disfrutábamos el pecado. Y lo hacíamos con todo nuestro interés, con toda nuestra fuerza, poníamos todo el deseo en cometer ese pecado. Y no nos producía tristeza. Pero sin embargo, hoy sí, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, ese pecado produce tristeza en nuestros corazones, compunge nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Y qué produce eso? Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a pedirle perdón al Señor. A diferencia del mundo, que están imposibilitados de esto. Por eso es que tenemos que ser agradecidos del Señor. Porque a nosotros se nos ha concedido esto, experimentar esto. Que el pecado produce dolor en nuestros corazones. Que el pecado nos separa de nuestro Dios creador. Pero finalmente, ¿qué es lo que produce? Produce arrepentimiento. De lo cual no debemos de arrepentirnos de eso, de ese dolor, de esta tristeza que produce, sino que por el contrario, debemos de pedir perdón y sentirnos gozosos finalmente de que el Señor haya producido esto. Y fíjese lo que produjo en esta iglesia esto. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo habéis mostrado limpios en el asunto. Provocó todo esto, esta tristeza, este dolor. ¿Por qué? Porque lo llevó al arrepentimiento. Así que, amados hermanos, esta tristeza que nosotros podamos sentir es momentánea, es pasajera. Así que podemos ponernos también en el lugar de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando ellos dicen acá, y ellos se entristecieron en gran manera. Dios nos bendiga. Esta tristeza que experimentaron ellos, finalmente el Señor las convirtió en gozo. Así también debe ser en nuestras vidas, amados hermanos. Todo lo que podamos padecer aquí, todo lo que podamos vivir, todas las vicisitudes, no se compara con la gloria venidera que en nosotros un día se va a manifestar. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando el próximo domingo, si Dios así lo estima conveniente. Dios les bendiga, amados hermanos. Dejamos en la continuación del servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz Araya, a quien deseo sinceramente que Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que nos tenía preparado para este día. Dios bendiga cada día a nuestro hermano David, dándole la gracia, la sabiduría y la inteligencia y guardando a su hermosa familia. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias, Padre amado,
por esta preciosa oportunidad que usted nos ha concedido de poder una vez más estar en estos medios de gracia, Señor, especialmente, Padre Celestial, escuchando y aprendiendo de esta poderosa palabra, Padre Celestial, la cual le pedimos a usted que la grave en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y en cada uno de aquellos que estuvieron atentos a lo que tu Espíritu Santo habló, Señor, a tu iglesia. Bendiga también en gran manera a nuestro hermano David junto a su familia. Muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.
Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos ha concedido de poder estar reunidos en estos medios de gracia. Como decía, que es en donde a cada uno de nosotros nos conviene estar. Antes de pasar a la última oración, en la cual pedimos por los hermanos necesitados, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación al servicio general virtual que se dará inicio a las 17 horas a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online, Tiempo del Fin. Sin duda será de gran bendición para nuestras vidas. Oramos ante la presencia de nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Primeramente te damos gracias por tu palabra, por tu maravillosa enseñanza, grábala en nuestros corazones. Así también te pedimos por las necesidades de nuestra iglesia, pidiendo que usted supla, Padre amado, en los hogares, y así, Padre Celestial, pueda traer el sustento a aquellos que necesitan, Padre Celestial. También te pedimos por aquellos que están padeciendo enfermedades. Tenga usted compasión, misericordia, extienda sus manos poderosas, blancas e invisibles sobre su vida y únjales de las mocheras hasta la planta de sus pies. También te pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, Padre Celestial, por nuestro obispo, nuestro pastor, Señor. Tenga usted compasión, tenga usted misericordia, y así por los oficiales, diáconos y encargados de clase, Padre Celestial. También, Padre Celestial, te pedimos por nuestro país, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, Padre Celestial, por nuestro presidente de la República, para que usted le dirija, le dé la inteligencia, la sabiduría, para que pueda dirigir este país, Señor. Tenga usted compasión, Señor, tenga usted misericordia también, una bendición especial para nuestros pastores, Señor, pidiéndole, Padre Celestial, que usted los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies, Padre Celestial, y así, Padre eterno, usted les guarde, los cubra, los libre de toda enfermedad. Muchas gracias por esta preciosa oportunidad, la cual, Señor, hemos dado inicio también a este santo servicio en el nombre de Jesucristo, y en este mismo nombre le damos término y recibimos tu bendición, Padre Celestial, la cual viene de lo alto, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que tenga una bendecida tarde siempre en la presencia de nuestro gran Señor. Amén.